Muy buen lunes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Exclusive. ¿Qué tal, Juan Churí? Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes al señor @Álvaro La Rosa, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol. ¿Qué haces, Nicolás? Hola, Sapo, ¿cómo andamos? Muy bien, Jorge Valmeli, ¿qué tal? Sas Cañón. ¿Qué tal para...? No está Arboy Macana, está de vacaciones, 2 semanitas, que la pase muy bien. Maca, merecidas vacaciones. Sí está el Switcher Master estrella de la transmisión espacial del canal de YouTube de FM del Sol. Cada vez más intenso, cada vez más laborioso, cada vez más creativo, cada vez más enfocado. César Chacosa, ¿cómo estás, querido? Buenas tardes para todos. Hemos encontrado desidia. ¿Decide poca pero no? Bueno, al contrario, hay una agenda muy apretada de información. El presidente de la República, que se encuentra en Nueva York, también tiene una agenda muy apretada. Más o menos mañana a las 13:45 va a estar hablando en la Asamblea General de la ONU. Si se extiende, va en vivo por Fácil Desviarse. Bueno, no sé cómo es el schedule, cómo es el timing de la ONU, ¿sí? Tipo, como en el carnaval, ¿viste? O con los Oscars que en un momento te apagan el micro. ¿Cuál No, fue el último, creo que no, ¿eh? ¿Cuál fue el no último sé. premio que salió hace hora? ¿No fueron los semis? ¿O los Golden Globe? Los semis. Los semis que pusieron. Esa fue realmente una jugada maestra. Vieron que el problema de todas esas premiaciones siempre es que el que da un discurso se pone larguero y le sube la cortina para que cierra. ¿Ustedes pueden creer que estas bestias, estos monstruos, lo que hicieron fue poner una plata para donar y a medida que bajaba el timer, bajaba la plata? O sea, lo que le hicieron a todas las estrellas de Hollywood fue: mirá, tenés 30 segundos para hablar. Si vos te querés pasar de eso, baja la cantidad de donación que vamos a hacer a la beneficencia. Qué bizarro. Fue increíble. Jugada maestra. Estuvo bueno. Jugada maestra. Jugada maestra. Es realmente. Y en la ONU podremos hacer algo parecido, ¿no? ¿Por qué no ponían, ¿no? un niño en una cama con un respirador y que le apagaran el respirador al niño mientras hablaba la persona? Claro. Cosa que si hablaba poquito era solo un segundo sin Claro. respirar, y si no, era un rato largo. Fondo para la FAO que se van recortando a medida que Exacto. estiras tu discurso. Mandamos los cacos azules a invadir un país. Claro. X. Bueno, eso hubiera sido con un productor que apuntara mucho al show, ¿no? Sí, las expectativas están puestas sobre lo que pase con Donald Trump, lo que pase con los presidentes de las grandes potencias. Y con Yamandú también. Estoy incluyéndolo, ¿no? Grandes potencias, Uruguay. Y yo qué sé, después hay muchos intereses, digamos, particulares. Milei se juega su propio partido. Parte del partido ya lo jugó y ya hoy, después hablaremos sobre lo que sucedió en Argentina. Con el Estás secretario analizando la Asamblea General de la ONU, pará, No. porque quiero establecer un marco. Sí, arranque de la el marco conversación. es de Estás lo, haciendo el análisis de lo que va a pasar en esta asamblea. no, de lo macro a lo micro. Yo quiero ir a Yamandú Orsi, que es Estás nuestro haciendo presidente. periodismo de futuro. No, bueno, diciendo lo O que va a sea, pasar. él tiró Yamandú Orsi y vos te fuiste enseguida para Milei. yo tiré Yamandú Orsi y le dije que va a hablar a las 13:45. O sea, es menos Milei, es más Milei que Yamandú Orsi. Para el sapo sí. Vuelvo al contexto. Es una asamblea general de la ONU muy cargada por el Sí. contexto internacional, por varios frentes. En ese contexto, Yamandú Orsi a las 13:45 en principio estaría hablando, ¿no? ¿Cuál será el rebote de los dichos de Yamandú Orsi? Seguramente sean más bien locales acá en Uruguay. A menos que tire una máxima que nosotros no la veíamos venir. Pero Liberen Gaza. bueno, mira, yo me imagino que quizás haga una mención a Gaza en el sentido de que en este momento tenés Una varios... mención a Gaza la hacían en los premios Emmy, Sapo. ¿Cómo? No, pero mirá, Claro, una mención a Gaza, digo. mirá mi No se robaría razonamiento. los titulares. Mi decimos. razonamiento No, es el claro. siguiente. Hoy lo consultaron a Orsi en la previa, los periodistas que están acompañándolo, y le preguntaron sobre, por ejemplo, el clima que había en Naciones Unidas con respecto a Gaza. Dijo, sí,
y le preguntaron si notaba un agravamiento de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Dijo, agravamiento preocupante en Gaza y en Ucrania, dijo. Y en Ucrania. Como por un lado, poniéndose matiz, pero después dijo, a propósito del el número de países que están reconociendo a Palestina y su Estado, claro, como Gran Bretaña, porque sobre todo Gran Bretaña, bueno, ¿no? Gran Bretaña, histórico colonizador. Sí. Pero dijo Uruguay. Da para todo un análisis. Por eso. Pero no. De Gran Bretaña, ¿no? Después nos metemos, pero dijo Uruguay ya reconoció a Palestina como Estado. Es decir, capaz que puede en su discurso reforzarlo y hablar también de, digamos, del rol mediador de Uruguay, conciliador, etcétera. Pero vos no lo ves tomando ningún anuncio concreto de que va a hacer algo él. Vos lo ves reivindicando el pasado uruguayo. Me gusta que haya mencionado la situación en Ucrania. Bien, Orsi. Sí, metió las dos cosas en el paquete. Sí. Y ¿Por qué te gusta? Me gusta porque, o sea, Putin inició una guerra de manera salvaje contra Ucrania, y a partir de lo que está pasando con Israel en Gaza, empieza a caer en un, no segundo, tercer, cuarto plano. Y yo no me olvido de que Putin es un dictador y que está llevando la guerra a Europa, y que hace ya 3 años que está atacando Ucrania. Entonces me parece muy bien que el presidente del Uruguay también lo tenga en la mente. Bueno, hizo ese comentario. Y lo mencione, porque es otra guerra, y está bien posicionarse en contra de todos los agresores. Claro, para mí es mucho más fácil dirimir el agresor entre Rusia y Ucrania que dirimir el agresor entre Israel y Hamás. Pero no por Hamás, por un poco lo que vos decías, porque los dos tienen un sentido histórico importante, pero para ir a lo que está pasando entre palestinos e israelíes, vos tenés que ver todo el fin del siglo XIX y todo el siglo XX. O sea, no es una guerra que empieza el 7 de octubre. No, eso está claro. Entonces, es un tema muy complejo. El de Ucrania y Rusia también lo puede ser, porque vos podés decir, bueno, no, la pertenencia a Ucrania, Rusia, ¿no? Kiev, y que fue la primera 2014. capital, y claro, y te vas a un siglo donde no existían los nacionalismos propiamente dichos. Y acá sí hay nacionalismos que son creados a partir de hace 100, 120 años. No existía un nacionalismo palestino y no existía un nacionalismo israelí. Existían colectividades judías, comunidades judías, pero el sionismo, que es el que lleva adelante el Estado Nacional israelí y establece a la comunidad judía a partir de un nacionalismo que busca crear un Estado, y eso surge a fines del siglo XIX. Está bien. Entonces digo, es un tema... Yo no sé si Orsi va a ser tan profundo en su declamación, pero lo que sí dijo... capaz que sí. No, bueno, porque... Es profesor de historia, ¿no? No, eso ni que hablar, pero a lo que voy La es... tiro. Creo que ahí, siendo Uruguay, irá por ese... Él algo anticipó, está hablando de una solución pacífica para los problemas que el mundo tiene, ¿no? Y él dijo, lejos de ver soluciones, lo que se ve es que se están agravando esos problemas, y ahí dijo Gaza y Ucrania. Y dijo, hay que dar ese tipo de señales. Se mide en un tiempo donde parecería no haber lugares para grises. Es decir, Orsi va al matiz, ¿no? A un lugar donde Me parece correcto. no haya blancos y... El segundo y lugar negros. donde estoy de acuerdo con Orsi. Aquí era el matiz. Y a la tradición uruguaya, que también es otra cosa. O sea, acabamos de ver hace minutos el funeral de Charlie Kirk, y al presidente de los Estados Unidos, con la viuda, de Charlie Kirk, diciendo, hay algo que discrepo
con Charlie, que Dios lo tenga en la gloria y seguramente me está mirando y se va a enojar. Él dice que puede tolerar a sus oponentes. Yo odio a mis oponentes. Los odio. Eso dijo el presidente de Estados Unidos hace unas horas. Bueno, hay mucha expectativa. Ese demente es el líder de una de las potencias del mundo. O sea, un loco que lo único que hace es insistir en el odio. Está bien, sí. Claro. Y es lo que está pasando en el mundo. O sea, sí. No, lo que es el mundo jodido que estamos viviendo. El mundo, sí, el mundo de los extremos. Orsi viajó con O'Donnell, viajó con ministros, con O'Donnell, con Gabriel, no me sabía el nombre de pila del primer ministro. Gabriel O'Donnell, con la ministra de Salud Pública Cristina Lustenberg, con el ministro. ¿Está todo bien? ¿En qué sentido? Y con el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, perdón. A lo que voy es que dijo Orsi, voy a estar muy atento a lo que diga Trump y muy atento a lo que diga Lula. Porque ahí tenés otro frente también. O sea, Lula en este momento y Brasil están en una guerra comercial y una injerencia sin parangón de Estados Unidos en sus asuntos internos. Y Brasil se sumó a la denuncia penal contra Israel que inició Sudáfrica. Exactamente. La Corte Penal Internacional. Y Orsi dijo, voy a estar particularmente atento a esos dos discursos. Después va a tener bilaterales con gente del BID. Y después ahí se puede colar Uruguay en la agenda porque se va a dar este homenaje a Mujica, el evento Democracia Siempre, donde va a haber varios mandatarios y figuras políticas recordando la figura del expresidente uruguayo. Va a haber una mesa redonda el miércoles en defensa de la democracia, lucha contra el extremismo, Juanchi, ¿no? Hablando de todo un poco. Y ahí va a estar Orsi, va a estar Boric, va a estar Lula, Pedro Sánchez y Petro. No. Tatá, no. Analíceme esto. No, y yo creo que Orsi está bien, Boric está bien, Lula más o menos, Petro no. Lula, ¿por qué más o menos? Porque Lula está jugando un juego raro, ¿viste? Entonces, o sea, yo lo pongo entre los defensores de la democracia, pero internacionalmente es un tipo que, por ejemplo, no condena explícitamente a Putin por los BRICS. Entonces te lo pongo en más o menos. Pero no, Petro me parece un delirante. Así te lo digo. bueno. ¿Pero es un delirante democrático o no? Sí, es un delirante democrático porque fue democráticamente electo y no ha llevado a su país a ningún autoritarismo, pero tiene un sesgo demasiado fuerte también y una condición de pasividad muy fuerte con el gobierno venezolano. Petro. Sí. Está bien. Sí, Boric, no así Boric Lula. es un claro demócrata, Orsi es un claro demócrata, Lula también, pero tiene ese problema, o sea que son sus relaciones internacionales. Igual es lucha contra el una... extremismo, ¿no? Está bien. Sí, pero, o sea, claramente están hablando de cierto extremismo que. Pero ¿cuál es el con los cuales no comulgan. ¿Cuál es el eso? extremismo si vos tenés todos presidentes que claramente son de partido de izquierda? Sí, no, bueno, pero Van a condenar a Nicaragua, van a hablar de Cuba, de Venezuela, ¿qué van a hacer? Está buenísimo lo que preguntás. Claramente este es un encuentro de presidente de izquierda. Está, bueno, ¿no? entonces. De Iberoamérica. Eso no, digo, le lo nombré. Está bien, Y creo que nos faltó uno. Yo voy al titular que vos me mencionaste. No, en defensa de la democracia, lucha contra el extremismo. Claramente, ¿Qué extremismo? me imagino, de derecha. O Bueno, conservador. está bien. Digo, si yo tengo que hacer un agregado, digo, no, van a hablar. ¿De quién van a hablar mal en esta mesa redonda? No, capaz que hablan un poquito mal de Chávez, capaz que le pegan 2 o 3 palmaditas a. No, de Chávez se puede salvar, de Maduro. Perdón, de Maduro. Chávez es algo. Bueno, Chávez. ¿Te hiciste los análisis? El lunes, no estoy fino. Bueno, Sapo, hablemos de alguna cosa actual, uruguaya. Y voy a llegar, etcétera. vamos a Porque llegar a eso. Porque Bien. tiene que ver, mientras el presidente está poniendo matices y hablando y seguramente hable de la historia conciliadora que tiene nuestro país en varios conflictos, de ese rol mediador. Bueno, acá en Uruguay el tema Franja de Gaza está haciendo carne en manifestaciones puntuales, ¿no? Y en episodios puntuales. Y tuviste 2
que claramente se llevaron la agenda de las últimas horas. Uno sucedió el domingo, ayer fue, ¿no? Si no me equivoco, sí. Hubo una convocatoria de la Organización Sionista del Uruguay y la nueva Federación Juvenil Sionista, que congregó a un número importante de personas, no sé si vieron las imágenes, sí, en el Memorial del Holocausto, ahí en Punta Carretas, en la Rambla del Golf, para reclamar contra la ola de antisemitismo que, entienden, se está viendo en forma creciente desde el 7 de octubre de 2023, ¿no? Y particularmente en nuestro país, en Uruguay. Es una convocatoria que fue incluso celebrada por algunos políticos, y incluso yo que sé, Jorge Gandini estuvo presente, Gustavo Borsari, es decir, gente del Partido Nacional. Valeria Ripoll estuvo también. Bueno, de la gente que pude llegar a identificar. Gerardo Sotelo estuvo también ahí. Bueno, y o bien estuvieron en la convocatoria o invitaron a la gente a ir. ¿Cuál era digamos, el origen de esta convocatoria? La motivación principal y última. Lo que hicieron los manifestantes por la causa palestina en la escuela integral la semana pasada. Para muchos entendieron que ahí se cruzó una línea, hubo denuncias de la colectividad de que habían niños tuvieron que salir por otra puerta o salir antes, que fueron increpados, y dijeron, bueno, este es el punto, ¿no? La raya que vamos a pasar, y entonces hizo uso de la palabra Gastón Friedländer, que es el presidente de la nueva Federación Juvenil Sionista. Si les parece, vamos a ver, ¿lo tenés por ahí, César? Un fragmento de lo que decía. Quienes nos atacan en nuestros lugares de educación, de rezo y de conmemoración lograron transformar de manera cínica en su discurso a los judíos como el enemigo del mundo, y acá es donde decidimos marcar un límite. Hoy no estamos acá para hablar de lo que está pasando a 12.000 kilómetros de distancia. Estamos acá para hablar de lo que está pasando en nuestro país. Nos reúne hoy acá el deseo de vivir tranquilos, de no recibir más ataques a nuestra comunidad por el hecho de pertenecer a un pueblo o una religión. Uruguay ha sido históricamente, y lo sigue siendo, un país formado por inmigrantes quienes dejan su huella y contribuyen de manera activa al país. Ningún ciudadano uruguayo merece vivir con miedo. En la última semana, como comunidad judía, recibimos 2 ataques que cruzan todo tipo de límites y generan aún más dolor que los anteriores, ya que fueron en una escuela judía. Hoy venimos a decir claramente que generando miedo en niños y en sus familias y afectando su educación, no se soluciona ningún conflicto. Los jóvenes decidimos convocarlos a todos ustedes hoy acá para decir basta, para decirles que no nos quedamos más de brazos cruzados y que exigimos que estos ataques se detengan de manera inmediata. Ahí estaba parte del discurso, imágenes de Canal 12, lo que hicieron énfasis en, lo que hacía énfasis, sobre todo el orador, era separar eventualmente lo que está haciendo el gobierno de Israel de lo que es la colectividad judía. Hablaron sobre el episodio de Integral, pero después también repasaron otros episodios que dicen sufrieron en los últimos tiempos. Expresiones de odio que recibieron fueron múltiples, a través de vandalismo a símbolos culturales, a sinagogas, a través de comunicados públicos, a trabajadores judíos, a través de comunicados de prensa de partidos políticos. Hizo referencia, y ahí... Eso cuenta como una agresión. Me pregunto a qué hace referencia concretamente, porque partido político... No es el único que hizo es un el Frente comunicado Amplio vinculado a esto, condenando a Israel, fue el Frente Amplio. No sé si no hay partidos que no tengan claro, representación parlamentaria que se han expresado en ese sentido. Habría Por que eso, ver qué pasa con Unidad Popular. Claro. No es lo mismo si eso se refiere a la declaración de la bancada de parlamentarios del Frente Amplio. Me quedo la duda si no era el comunicado del Frente Amplio. Claro, pero en principio no tenía ningún... Digo, si bien era crítico lo que estaba haciendo el gobierno de Israel en Gaza, no hablaba de la colectividad, ¿no? No sé si Identidad Soberana ha hecho un comunicado, claro, pero estaba pensando lo mismo, escuchar la pero cosa no. de Salle y por más que no haya un comunicado formal. Bien. Claro. Eso sucedió ayer en el Memorial del Holocausto. No hubo incidentes, no podemos subrayar eso. Y hoy, temprano, y esto fue una sorpresa incluso para los camioneros que estaban esperando para ingresar al puerto de
de Montevideo, la coordinadora por Palestina y también la coordinadora marítima portuaria y realizaron un bloqueo para evitar el ingreso de las exportaciones de Uruguay de ganado en pie hacia Israel. Fue una, digamos, esto lo podemos encuadrar dentro de las acciones que realizan grupos pro-palestinos en diferentes partes del mundo en el marco de los boicots y las sanciones. Como la vuelta ciclista en España, ponele. Sí. Llegaron al acceso norte del puerto a eso de las 8 de la mañana y, bueno, con pancartas, como por ejemplo pidiendo romper relaciones con Israel, no alimentar el genocidio, paremos el genocidio en Palestina, ayer Sudáfrica, hoy Palestina, boicot y sanciones a Israel, ¿no? Un poco la misma consigna que se puede ver en otras manifestaciones similares en otras partes del mundo. Basta de vender carne al ejército que hambrea Gaza. Ahí también estuvo Telemundo hablando con una de las manifestantes y vemos y escuchamos. Estamos tratando de visibilizar y denunciar los convenios que hay con Israel, en este caso concretamente un acuerdo económico que es la venta de carne, en particular carne, a Israel. Se alimenta al ejército genocida que está matando de hambre en Gaza a niños y niñas. Eso es lo que estamos denunciando y tratando de llamar la atención sobre esto. La contradicción enorme, mientras mueren miles de personas en Gaza, mientras mueren casi 400 personas de hambre, de las cuales la mitad son niños y niñas, y sin embargo les mandamos alimentos. Ahí estaba, ese era el argumento por el cual habían definido hacer esta manifestación. Fue una manifestación que dijeron que era, la idea no era, impedir que ingresaran los camiones, sino que era algo disruptivo del momento. Para llamar la atención. Para llamar la atención, fueron entrevistados algunos camioneros que sí, efectivamente no sabían que iba a pasar esto. Algunos molestos, diciendo, siempre cobramos nosotros, no tenemos que ver. Otros, dando a entender que es una forma que tienen estas personas de hacer sentir sus reclamos. Es el estado de situación, en Uruguay sobre el conflicto, ¿no? Que a nivel global está muy zarpado. Está muy zarpado. Y ahora, Jorge, no sé si tenés ahí sobre los pronunciamientos de diferentes países. Te doy la información así, pelada, sapo. El Reino Unido, Portugal, Canadá y Australia reconocieron el Estado palestino. Por otra parte, Francia planea reconocerlo en breve, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a medida que aumenta esta presión internacional contra Israel por la crisis humanitaria en Gaza. Tenés a esos países, ya te mencioné los 4, que han sido aliados de Israel de hace décadas. Sin embargo, expresaron su frustración de que entienden que no hay un avance para la solución de 2 estados. Hicieron esta declaración de reconocimiento del Estado palestino y profundizaron el aislamiento de Israel, ¿no? En este momento, 3/4 partes de los miembros de Naciones Unidas reconocen a Palestina como Estado independiente. Entre los que no, podés encontrar, por ejemplo, Estados Unidos, Italia, Alemania y, por supuesto, Israel, ¿no? ¿Qué presión ejercieron estos anuncios? Bueno, a priori Netanyahu lidera, lo hemos hablado 1000 veces en el programa, ¿no? Una coalición que incluye centro-derecha, pero también sectores de extrema derecha, derecha religiosa, por lo que podemos decir que a priori no le movió mucho. El primer ministro dio declaraciones públicas, dijo lo siguiente, les repito textual las palabras de Netanyahu: tengo un mensaje claro para los líderes que reconocieron el Estado palestino después de la horrible masacre del 7 de octubre. Ustedes están premiando el terrorismo. Netanyahu dijo que a pesar de la enorme presión internacional y nacional en su propio país para que se estableciera un Estado palestino, él logró evitarlo y prometió continuar impidiéndolo. No se establecerá ningún Estado palestino al oeste del río Jordán. Después Netanyahu prometió expandir los asentamientos en Cisjordania, que está ocupada ilegalmente por Israel. Dijo: durante años he impedido la creación de este Estado terrorista a pesar de la enorme presión nacional e internacional. Lo hemos hecho con determinación y sabiduría política. Además, hemos duplicado los asentamientos judíos en Judea y Samaria y continuaremos por ese camino. Ahí Netanyahu se refería a Cisjordania con el nombre bíblico, ¿no? Sí, no, es en una escalada fuertísima. Podés sumarle, si querés, a los líderes de extrema derecha de su gabinete, como por ejemplo el ministro de Finanzas Smotrich y el de Seguridad Nacional Ben Gvir, que propusieron una anexión formal de Cisjordania. Básicamente le van a pedir al Estado en el Consejo de Ministros que anexe definitivamente Cisjordania y que Israel se apropie de esos territorios de forma permanente.
La única respuesta a la maniobra anti-israelí es la soberanía sobre la patria del pueblo judío en Judea y Samaria y la eliminación definitiva de la absurda idea de un Estado palestino. Esto puso en sus redes sociales Smotrich. Señor primer ministro, el momento es ahora y está en sus manos. Y después Ben Gvir, además, pidió aumentar la intensidad de los ataques en Gaza. En una entrevista en medios de Israel dijo que necesitamos hacer una anexión de la mayor cantidad de territorio en Gaza. Ya hablé de barrios residenciales de policías en Gaza frente al mar. Si es nuestro, debemos decir con certeza que es nuestro. Este es nuestro hogar y nos quedaremos con él. Esas son las declaraciones de algunos miembros del gabinete de Netanyahu sobre este tema, ¿no? Sí, justo en el medio de, ahora sí, el ingreso masivo del ejército de Israel en la ciudad de Gaza, con la idea de tomar por completo el lugar. Sí, el Netanyahu habló de la Gran Esparta, ¿no? O sea, citando a la ciudad-estado griega, Esparta, y a los espartanos, ¿no? Una ciudad tremendamente militarista, para muchos el primer estado totalitario, ¿no? Por la concepción en el que el individuo al nacer pertenecía al Estado, porque el Estado lo iba a convertir en un guerrero. La gran mayoría de la gente conoce la historia de los espartanos, ¿no? Pero Netanyahu habló de la Gran Esparta, y la Gran Esparta tenía mucho que ver con la influencia y la anexión territorial que hacía Esparta para tener básicamente un territorio amplio de protección de lo que era su ciudad-estado. Finalmente fue derrotada, ¿no? No por los persas, fue derrotada, supongo que por Atenas. Pero la Gran Esparta también, esa referencia de Netanyahu, complicada, ¿no? Porque uno piensa en el Lebensraum, ¿no? Espacio vital. Bueno, no. Bueno. Y sí, ¿y por qué no? Vos decís que no tengo muy claro cuál fue el motivo último por el cual Netanyahu habló de la Gran Esparta, si no será justamente por sentirse también un lugar agredido constantemente con alma de defensa. En la onda 300. Exactamente. Y él sería una especie de Leónidas peleando contra los persas. Por eso, yo no tengo claro. Si vos agregás ese dato de que los espartanos también querían tener ese buffer, digamos, como para defender su territorio. Yo creo que ha sido un poco la lógica desde el origen, ¿no? Claro, pero Netanyahu, hay que recordar que el discurso, no solo de Netanyahu, ¿no? Sino de sucesivos primeros ministros, es Israel es constantemente agredido por sus vecinos, tiene todo el derecho a defenderse. De Golda Meir en adelante han acuñado esa referencia. Sí, también hay un concepto, hay conceptos Sapo que tienen que ver con la idea, por ejemplo, estas citas bíblicas, ¿no? Pero aparte no están citar nada porque acaban de decir que quieren tomar más colonias en Cisjordania. Pero para mí eso está mucha metáfora, ¿no? Planteás, y obviamente no soy un experto, me gusta leer sobre. Pero es relativo, porque es verdad que Israel ha sido agredido por sus vecinos constantemente. Ni que hablar en el año 48, cuando se crearon los dos estados y la Liga Árabe resolvió no aceptar la resolución de la ONU y atacaron a Israel. Israel le ganó militarmente. Y en el 67 también, con Egipto. En el 67 también, en el 73 también, pero después hubo un tiempo que los estados árabes no fueron los agresores de Israel. Hasta la revolución iraní. Y con el tiempo Irán se convirtió, sí, en un agresor de Israel. Eso sí, es verdad. Y en un financista de Hezbollah, y en un financista de Hamas. Entonces yo no sé si incluiría a todos los estados árabes. No, creo que digo gran parte del problema palestino también tiene que ver con cómo se han lavado las manos parte de los estados árabes, ¿no? Con el tema palestino. Egipto, Jordania. Todo, digo, tiene muchas aristas el asunto, es muy complejo, pero creo que en este momento no habíamos visto una guerra de este talante. Digo,
Yo nací en el 78, o sea que imagínate que me decís la guerra de los 6 días, el año 67, no tengo ni idea, el 48, no tengo ni idea, Yom Kippur, 73, la guerra con el Líbano en el año 82. Eso fueron guerras en todas las cosas. O sea, en el caso del 67 hubo ataques aéreos. Era una guerra más convencional. Eran estados contra estados con sus ejércitos respectivos. Pero creo que hemos llegado a un punto que no... Creo que no tiene parangón en otro momento de la historia. Donde Israel es, en este momento, tiene una supremacía importante sobre los palestinos. Vinculada al ataque del 7 de octubre, por supuesto, ¿no? O sea, vinculado a que Hamás es una organización terrorista. Y como organización terrorista cometió ese 7 de octubre los crímenes más condenables. Y que sigue insistiendo, ¿no? Porque ni siquiera ha liberado los rehenes. Es decir, no es que jamás dijo, bueno, vamos a calmar las aguas. No, jamás quiere ir hasta el final. Y bueno, y eso le da la posibilidad a Netanyahu de decir, ustedes quieren ir hasta el final, ustedes no liberan los rehenes. Bueno, vamos a seguir avanzando. Pero es un conflicto muy duradero ya. O sea, estamos hablando de la guerra de los 6 días y ahora ya estamos en 2 años, ¿no? Si no me equivoco. Sí. 7 de octubre de 2023. Estamos en dos años de conflicto. Para mí, más allá de la duración, cuando ya ves que gente que está en el gobierno te habla abiertamente de un plan para destruir Gaza y colonizarla, ya pasó de ser una guerra a ser otra cosa. Entonces, está bien, es cierto que la escala, la simetría que hay en este momento entre Israel y Gaza también, el tiempo, pero también la motivación ya es otra. Si ya los propios miembros del gabinete de Netanyahu te dicen que el plan es destruir las casas, colonizar y poner a gente a vivir ahí y quedarse con ese territorio, ya no es una guerra. Y tampoco me queda claro que la idea sea recuperar rehenes de algo, porque si vos lo que querés es recuperar unos rehenes que están secuestrados, no haces una planificación económica para colonizar este otro país. O sea, no sé, me parece que ya dejó de ser una guerra hace rato. Y se extiende el tiempo también por los equilibrios políticos circunstanciales. Es decir, si en Estados Unidos en este momento hubiera demócratas en el poder y no Donald Trump, o tuvieras una elección un poco más cercana al tiempo, capaz que esto que pasó ahora... Nunca queda tan claro eso, porque vos mirás a Obama y nadie armó más a Israel que Obama. No, bueno, pero los gobiernos de Obama se aprobaron ayudas militares a Israel, pero a rolete. En todos los gobiernos de Estados Unidos se aprobaron. Entonces, a lo que voy es que... Yo no lo pondría entre demócratas y republicanos. Yo te lo pongo, Estados Unidos es aliado de Israel... Y punto. Yo te lo pongo sean demócratas o sean republicanos. No demócratas o republicanos, Trump. Porque así como también tenés ahora una coyuntura circunstancial en que Argentina tiene como mejor amigo al presidente de Estados Unidos y Brasil tiene como su más acérrimo enemigo al presidente de Estados Unidos, hace muy poco tiempo se había subvertido eso. Y eran otras correlaciones de fuerza. Entonces... vos me decís, hubiera llegado de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, demócrata, involucró a Estados Unidos en la guerra de Siria. Está perfecto. Hizo pelota todo. Tú me decís que... ¿Y cuál es la diferencia entre la actitud que tuvieron los demócratas, que también hicieron guerras, y Trump? Yo creo que Trump responde más, o sea... Podemos analizar a Trump pero hay particularmente, una pero me parece que hay una política exterior que en Estados Unidos es sistemática. Es sistemática, pero pone ciertos límites. O sea, vos no tendrías el video que comentamos el otro día de Trump vendiendo a la Franja de Gaza como un resort. O sea, habilitó a que los miembros más extremos del gabinete de Netanyahu salieran a hablar abiertamente de parcelar Gaza y empezar a hacer negocios. Tal vez un demócrata no hubiera hecho eso. Eso no lo hubiera hecho nunca un demócrata. Obama no hubiera o hecho un eso. republicano. Quizás otro republicano tampoco no lo hubiera hecho Bush. No lo hubiera hecho Bush. Padre ni hijo. Arrancamos este bloque y te dije que va Trump a despedir a
A Charlie Kirk. A Charlie Kirk, la estrella influencer de la juventud conservadora, republicana y cristiana en los Estados Unidos. Que, entre otras cosas, decía que lo mejor era debatir y no odiar al oponente, sino debatir. Y va Trump y redobla la apuesta con la viuda ahí y le dice: en algo discrepo con Charlie Kirk, que es que yo odio a mis oponentes. Presidente de los Estados Unidos. Ah, sí, por supuesto. En ese sentido tenés razón. O sea, estamos en manos de un líder que es totalmente autoritario. Estados Unidos bombardeó Irán. Que es totalmente hace autoritario un mes. y que es totalmente errático. Porque es el mismo tipo que legitimó a Putin llevándolo a Alaska. A decir que iba a lograr un tratado de paz. No logró un carajo, ¿no? Como todo el mundo se lo dijo, ¿no? Te lo dijo, ¿te acordás? Se lo dijo Zelensky en la cara y fue humillado públicamente. Es otra lógica. Después de la tanda lo hablamos, pero el mensaje del secretario de Tesoro de Estados Unidos diciendo Make Argentina Great Again y vamos a apoyarlos a como de lugar, no es el tipo de comunicación convencional de los jerarcas norteamericanos. Hay una lógica nueva en Porque ese Trump gobierno. sacó a todos los jerarcas. Claro. Él entendió que el error de su primera presidencia fue poner políticos profesionales en los cargos. Ahora puso amigos plutócratas. Claro. Que piense como él. Chao. El problema fue que no fui a fondo. Claro. Es eso, ¿no? Quiere ir a fondo. Es como Milei y Macri. Milei dice, yo voy a fondo. Macri no lo hizo, yo voy a fondo. Llevado al terreno No, local. Milei va al no. fondo. También va al fondo. Milei Va al va al fondo, va al fondo. frente, va a todos lados. Pero eso no es un diferencial con otros presidentes argentinos, ¿no? Sí. Sapo, ¿qué te voy a pasó? decir una cosa. Capaz que hacemos una pequeña pausita acá y volvemos con mucho más. Laura ¿Puede ser? Pausini, sí. Hoy viene Nicolás Martinelli, ex ministro del Interior, que va a hablar, por ejemplo, de su gestión, de cómo ve el presupuesto actual, qué le parece la gestión Carlos Negro. Vamos a hablar con Nicolás Martinelli de todos esos temas. Vuelve Jimmy Kimmel mañana a la ABC. ¿Sí? Breaking news. Breaking news, vuelve Así que Kimmel. se quedaron sin demócratas. Sin mártires. Los demócratas. Bueno, Disney en boicoteos y etcétera perdió algo así como creo que era $6.000 millones de valor, una cosa así. Ahí en la tenés. bolsa. Sí. No salió barata la. No, la- Howard la- Stern la- se la cancelación. suscribió a Disney, por ejemplo. La cancelación no salió barata. ¿Voy yo con la música? Y bueno, sí, si te toca a vos, Sapo. Vamos a escuchar un temazo a secas, sin mucho preámbulo, que es de la banda australiana In Excess y que se llama Elegantly Wasted. Nico, te voy a hacer una pregunta y me tenés que contestar lo primero que se te venga a la cabeza, sin hacer trampa. Ok, ¿Qué hacen los perros cuando están contentos? mueve la cola. Perfecto. ¿Y sabés cuándo mueven la cola más? Cuando están por comer Veggie Dent. Se llama el efecto Veggie. Son los snacks de Birback. Mejoran el aliento de tu perro, lo ayuda a prevenir el sarro. Son naturales y deliciosos porque los perros se enloquecen. Es Veggie Dent. Sumate al efecto Veggie. Y pensará el hechizo, ¿no? Que a pesar de sus reclamos sigue sonando esta canción en los shows de... va a ser, César la renga, va a estar en Colonia La Renga, excelente. ¿no? Tengo novedades vinculadas ¿Cómo se dice a la renga. ¿Cómo y se este le dice programa. a los recitales de La Renga? Porque son las misas ricoteras, pero La Renga tiene que... Vamos, César, vas a ir... Rengazos? No, es un término similar. Los El rebelditos? cónclave, ponele. El cónclave. No sé. Tengo en algún momento una información vinculada a la renga y este programa, pero estoy cerrando unas cosas, no puedo darlo todavía. Pero te aviso que te voy a avisar algo. Chizo, tanque o tete, fácil desviarse. Yo lo que te digo es que te voy a avisar algo, no puedo avisártelo hoy. Hablame de Milei, Sapo. Bueno, ¿por qué no escuchamos sé. esto? Había mucha expectativa hoy con lo que iba a pasar con el precio del dólar y el riesgo país, después de que la semana pasada el Banco Central saliera a vender más de $1.000 millones para sostener el techo de la banda de flotación del dólar para que no se disparara, ¿no? Para poner más dólares en el mercado, para atender una demanda creciente producto de cierta desconfianza que hay generalizada sobre el rumbo de la economía argentina a partir de las elecciones de la provincia de Buenos Aires.
Incluso se subo análisis sobre lo que podía ser una semana crítica para Milei. Estaba muy atenta la agenda en lo que iba a ser el presidente en la Asamblea General de la ONU, si iba a tener esa bilateral con Trump o no. Se supo a última hora que Milei no viajaba el lunes, cosa que se había dicho en un principio, que se iba a quedar en la Rosada con su equipo de gobierno para ver cómo evolucionaba justamente la apertura de los mercados. Lo que sorprendió a todo el mundo es que en realidad Milei y el Toto Caputo ya tenían una jugada para algunos maestra para contener la disparada del dólar, darle tranquilidad a los mercados. Pues todo bien atado también que Argentina tiene vencimiento de deuda dentro de pocos meses. La jugada maestra, ¿cuál era? ¿Era cantar el dólar flota en un programa de streaming? Bueno, flota. No, la jugada maestra es la que finalmente para muchos sucedió a través de, por un lado, la comunicación del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en un tuit de 4 partes, un hilo, que arranca diciendo: Argentina es sistemáticamente un aliado importante de Estados Unidos en Latinoamérica y el Tesoro de Estados Unidos está listo para hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina. Todas las opciones de estabilización están arriba de la mesa. Y ahí arranca con las posibles opciones. Las posibles opciones. Dice, no, bueno, las opciones pueden incluir, pero no están limitadas a líneas de swap, compras directas de moneda, compras del dólar, la denominada deuda del Tesoro y del cambio del Fondo de Estabilización. Una salida similar a la que hubo con México en su momento, el Fondo de Estabilización. Básicamente Estados Unidos tiene para este tipo de situaciones un fondo al que pueda recurrir. Oportunidades de inversión privada también permanecen expansivas. Y Argentina será grande otra vez. Ahí está. ¿Habrá en Estados Unidos en este momento un político loquito, despeinado, con 4 camperas puestas, que agarre y diga: con la tuya, rescatan Argentina, pero en inglés? O que agarre y ponga en un pizarrón, ponga el rescate de Argentina y diga: afuera, out. Porque bueno, la verdad es que los yanquis en este momento, o sea, con la tuya, están rescatando a otro país. Y es haciendo política con herramientas económicas. Ya tuviste a Trump haciendo política con herramientas arancelarias con Brasil, ahora tenés... Pero tiene la maquinita de crear dólares. Exacto, y es lo que necesitaba Argentina. Pero a mí me dijo un intelectual que cuando vos tenés la maquinita e imprimís cosas, hay problemas, que no se puede imprimir hacia lo bobo. Si tu moneda es me lo dijo un la moneda intelectual. intercambio internacional. Me lo dijo un súper intelectual de Miller. aceptada en todo el mundo, no tenés problema hasta que deje de ser súper aceptada en todo el mundo. Ese es un clásico. Si el día de mañana todo el mundo dice: no queremos más dólares, y se lo devuelven a Estados Unidos, colapsa. Vos decís que imprimir moneda es un problema, a no ser que tu moneda la quiera todo el mundo. Exacto. Sí, bueno, pará. Vamos a terminar. Andá para atrás. No deja de ser un problema para Estados Unidos, pero es bastante menor que el problema que tenía Argentina por imprimir moneda. El secretario de Tesoro está alineado también con los lineamientos del Fondo Monetario y de propio Milei, que básicamente su programa se sostiene en la disciplina fiscal y una agenda pro crecimiento a partir de reformas necesarias para cortar con esa racha histórica de declive argentino, que es básicamente un calco de lo que ha sido el discurso de Milei para llegar al poder y después una vez que ha sido presidente. Esa fue porque fueron 2 tweets que cambiaron por completo la jugada y que hicieron que bajara el riesgo país, que bajara el precio del dólar, que aumentaran los bonos argentinos que cotizan en bolsa. El otro tweet fue ¿de quién? De Manuel Adorni, el encargado de comunicación de la presidencia, el vocero presidencial, que en un escueto tweet anunció que quedaban eliminadas las retenciones para las exportaciones de granos. Fin. Hasta el 31 de octubre. Le puso una fecha límite. Después conocimos que también hay un tope a la resignación fiscal que va a hacer Argentina. Es decir, son 7.000 millones de dólares que va a resignar de acá al 31 de octubre. Más que eso, no, van a tener que pagar los exportadores. Pero por lo pronto, eso es una medida que no se hacía de esa forma desde el año 2002, creo, 2001. O sea, las 2 noticias que le dan esperanza al gobierno de Milei para las elecciones de octubre, ¿no? Exacto. Y el apoyo del Tesoro estadounidense y liberar de las retenciones a la exportación con un tiempo
limitado. Claro, esto por otro lado le pega en la recaudación, digamos, al gobierno argentino. Es una jugada que hay que ver si es una jugada mágica del Toto Caputo. Pasa que no te Ya lo volvieron a hablar del Toto Caputo como el Milei el Messi de la economía. Pero ¿no te molesta resignar esa recaudación cuando te van a dar un rescate multimillonario? El tema es que no se sabe cuál es el rescate todavía. Nothing. Te dan plata gratis. Claro, todavía no se sabe. A ver, For nothing no, porque te piden que sigas una línea estricta de política económica, ¿no? Exactamente, Lo que resignás es tu soberanía. Hay que ver exactamente ese pool de herramientas que tiene Milei. ¿Cuáles utiliza a fondo, cuáles usa solamente hasta las elecciones? El tema es ¿Y qué pasa después? Cómo sostiene el tiempo esto. La financiación argentina, como no puede aplicar todavía a tener crédito en los mercados internacionales, cuánto le va a cobrar a Estados Unidos, cuánta plata le va a prestar, cuánto le va a cobrar por esa plata. Claro, por eso ¿no? pusieron que no solamente sea a través de desembolso de dinero, sino a través de compra de deuda. Es decir, hay múltiples mecanismos que está dispuesto a hacer el Tesoro norteamericano para rescatar a Argentina. Entre las cosas, porque si le pone esta plata, Argentina no tiene capacidad de repago. Entonces es seguir con esa bicicleta que el propio Milei ha sido muy crítico en su momento, ir una y otra vez a tocar la puerta del fondo. Pero hoy lunes, Milei está contento. Ayer, el viernes no, y mañana veremos. Bueno, habrá que mirar a Carlos Pagni. Sí, obviamente. La jugada maestra es, le pedís plata al FMI, no la puedes pagar, convences al Tesoro de Estados Unidos que le pague al FMI, y después, ¿quién le paga al otro? Porque se me están acabando los organismos. Pero capaz que no sacas la plata, pero ya lograste el efecto de tengo respaldo. Porque capaz que esa plata nunca termina llegando. Claro. Pero con el solo anuncio, claro, ya lograste. Achicás que la gente se pase al dólar. Bajás 300 puntos del riesgo país. Bajaste el precio del dólar, o sea, lo atajaste. Hiciste que suban las acciones de Argentina. Hay un partido que se juega en que te tiene que ir bien, pero hay otro partido que se juega en que la gente más o menos crea que te puede ir bien o La que confianza, hay un plan. Claro. La confianza. Y para el otro, seguramente tengamos un segundo capítulo de el 3% Gate, ¿no? Esto me parece que es. No hay acción sin reacción. No hay acción sin reacción. No, y a cuenta. Exactamente. Escuchemos hoy a Ibi y a Mauro Federico. Ibi Cángaro. Y a Real, porque esto es así, palo y palo. Alvin, ¿podés poner un segundito de vuelta a la renga, por favor? Porque puedo hacer el anuncio ahora. Dije que lo iba a hacer y lo voy a confirmarlo. Tanque. Sí. Tete. Poné vos la consigna, Sapo. Uh-huh. Vos que sos un fanático acérrimo de la renga. Sí. Fácil Desviarse tiene entradas para regalar para la renga a su audiencia. Pero no me gustaría que fuera una entrada por nada. Simplemente mandar el nombre y la cédula, no. ¿Qué querés? ¿Querés una anécdota? ¿Querés un audio? Definilo. No tenemos tiempo para escuchar audios después de. Después de las 6 lo podemos hacer. Porque viene Nicolás Martinelli después, ¿no? Tiene que. Siempre podés hacerle la nota a Martinelli, cada tanto le metés un audio de alguien imitando al Chizo, si querés. Yo creo que. Yo no tengo problema. Perdón, ¿no? Sí. Intervení. Me gustaría que fuera la antítesis de esta cosa de la renga de Ruge el León. Y que sea más. Una gacelita. ¡Ruge el León! Sí, de cualquier canción de la renga, pero sea el anverso de como si la fuera voz carrasposa. Exacto. El negachizo, el opuesto al chizo. Exacto. El antichizo. El antichizo. Denme el antichizo cantando la renga. El mejor antichizo cantando la renga, el que más la saque del estadio, distorsione, subvierta al chizo, se la gana. El chisito. El chisito. Denme su mejor chisito. El verdadero chisito. Ay, parece que estás pidiendo. Sí, denme su mejor chisito. Un chisito. 097-441-443. 097-441-443. Y si mandan su chisito, un audio con chisito cantando una de la renga, se pueden llevar una entrada doble. Los vamos a estar contactando y los vamos a escuchar después de las 6. Pero antes, Nicolás Martinelli, ex ministro del Interior de la coalición, viene a Fácil Desviarse. Fácil se impone. Fácil desviarse. A pesar de que ambos habían cultivado cierta imagen de transición ordenada y hasta con algunas señales de continuidad, Nicolás Martinelli ha sido una de las voces más críticas hacia la gestión del ministro del Interior, Carlos Negro. Enumerar las salidas con las que ha tratado de marcarle la cancha a su sucesor podría llevarnos un rato. Así que vamos a quedarnos con que entiende que no está caminando, que el ministro está apayando. También ha cuestionado su debilidad política y hasta opinó que si fuera presidente le pediría la renuncia.
Pero bueno, Martinelli no es presidente y eso lo hizo notar el propio Negro hace algunos días cuando en M24 dijo que algunos dirigentes de la oposición no saben cómo salieron las elecciones, ni quién ganó, y propuso salir de la política menor y descartar la seguridad como botín electoral. Bueno, vamos a tener la mirada del ex ministro del Interior, senador también, suplente, Nicolás Martinelli, a quien le damos las buenas tardes formalmente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer volver a acompañarlos. Buenas tardes. Bueno, gracias por arrimarte. ¿Hay un cambio? Efectivamente, un cambio en el tenor del intercambio entre gobierno y oposición con respecto a lo que fue la transición y puntualmente entre Martinelli y Negro, más que nada. No sé si hay un cambio. Obviamente, estamos en veredas distintas en este momento, ¿no? En el momento yo era quien gobernaba, él había sido el ministro designado, hicimos una transición muy ordenada, además veníamos de tener una muy buena relación, creo que la seguimos teniendo. Hoy estuve con él en un evento, seguimos manteniendo diálogo, quizás no tanto como a mí me gustaría, pero seguimos, yo le mando mensajes por WhatsApp, lo he dicho muchas veces, a veces lo llamo, podríamos obviamente tener mucho más diálogo, pero en definitiva no creo que haya ningún tipo de relación erosionada en ese sentido. Cada uno entiende cuáles son las reglas de juego. Hoy me toca a mí estar de este lado, soy oposición, y por lo tanto cuando veo cosas que no me convencen cómo están funcionando, tengo todo mi derecho de criticar, y él es gobierno, y lo que tiene que hacer es gobernar, gestionar. Por lo tanto, creo que la relación que tenemos es parte de el rol que cada uno ocupa hoy, él como ministro y yo como oposición, controlando y siendo un celoso seguidor de los temas de seguridad pública. ¿Cuáles son las veredas distintas? Bueno, por lo pronto las formas de gestionar. Yo creo que hay improntas diferentes en cómo está llevando adelante el ministro Negro el ministerio, lo he dicho, me parece que el ministerio está paralizado, una gestión que no avanza. Esto es información que yo recibo de diferentes funcionarios de todas las unidades ejecutoras del Ministerio del Interior, lo recibo de los proveedores, lo recibo de los policías trabajando en la calle, uno se los cruza, los saluda y cómo vienen, y la preocupación se nota, ¿no? Se nota que la calle está más complicada, hay falta de patrullaje, uno se ve, y todo eso tiene que ver con la gestión, con la falta de gestión, con la falta de estar arriba de los temas. Hace poco uno de los indicadores que cambió es el del abigeato. Veníamos de haber bajado entre estos últimos 5 años un 60%, ahora en la presentación del semestre el abigeato crece un 8% aproximadamente, y el argumento que da el ministro es porque la flota vehicular destinada a la dirección rural era parte del recambio, entonces estaba parada. Bueno, eso desnuda una mala gestión. Porque yo entiendo que vos, cuando llegás, en el ejemplo puntual que estamos manejando, a un recambio vehicular que te pide que lo recambies a los 70.000 kilómetros o a los 2 años, lo que se dé antes. Ahora, si llegaste a cumplir uno de esos requisitos, llamás al proveedor y no tiene disponibilidad de los vehículos para hacerte el recambio, vos no podés paralizar la flota del ministerio. Pero te pregunto, el termómetro de algunos policías que dicen que no lo ven tan bien, o este tema de la flota vehicular, ¿amerita pedirle la renuncia? Yo no le pedí la renuncia. Si fueras presidente, le pediría la renuncia. Eso fue un caso hipotético que me hicieron en otro programa. Pero yo dije, yo no soy el presidente, ni tampoco me corresponde a mí, estando donde estoy, pedir la renuncia al ministro. Pero dijiste, si fuera... A lo que ves que sos muy crítico. Pero fue una pregunta que me hicieron. Está bien. Si fuera, y bueno... Pero le puedo decir, mira, la verdad que es muy temprano para jugar con eso. Decir, no me gusta no contestar. Si me preguntás, te contesto. Ahora, antes de esa pregunta, fui clarísimo, le dije, no me corresponde a mí pedir la renuncia. De hecho, no me corresponde. Y no lo he hecho nunca he pedido la renuncia. Sí he marcado lo que creo que son un montón de debilidades que tiene el ministro. Uno son los temas de gestión, el otro es que no es un ministro político. El Frente Amplio hizo una apuesta a despolitizar el Ministerio del Interior, capaz que los papeles estaba bien, pero después en la práctica eso no funciona, porque el Ministerio del Interior es el ministerio político por excelencia, y la gestión política te termina comiendo al técnico, digamos. Entonces, al vos ser muy técnico, no tenés referencias políticas, no tenés manejos políticos, no conocés además a los que están en los aspectos políticos, no conocés a tus pares ministros, no conocías al presidente, no conocías a los legisladores, entonces eso te deja muy pobre de apoyos
Y obviamente para lograr objetivos, conseguir cosas. Lo estamos viendo ahora en el presupuesto del Ministerio del Interior. Es un presupuesto que prácticamente no cumple con ninguno de los compromisos asumidos en campaña, ni con los sindicatos, ni con la ciudadanía. Pero en el anverso tenés a Negro, que está en el mundo del crimen, propiamente dicho, hace décadas, ¿no? Sí, pero el mundo, estar en el mundo de la fiscalía. Y manejarse no con la policía, manejarse con la justicia. Hay una creencia de que como vos sos fiscal, sabés de seguridad pública. La seguridad pública no tiene nada que ver con ser fiscal o conocer de fiscal. Vos en fiscalía aplicás el Código Penal o el Código de Procedimiento Penal. Pero gestión de la cosa pública, derecho administrativo, licitaciones públicas, TOCAF, y después saber de lo que es el manejo de la seguridad pública en sí, no tiene absolutamente nada que ver. Yo como ministro nunca toqué un código penal, porque no es mi métier. Yo como ministro gestionaba y junto con los informes académicos y los informes policiales armábamos las estrategias de seguridad pública, estrategias policiales en territorio, represión, prevención, disuasión. No tiene nada que ver con pero en ese ser sentido fiscal. tenías el mismo conocimiento que Negro. ¿Cuándo qué? En ese sentido tenías el mismo conocimiento de Negro. Venía de Bueno, otro pero palo. yo venía de muchos años trabajando en la política, al lado de la calle Pou, había preparado varias interpelaciones a la entonces ministro Bonomi, hice muchísimos pedidos de informes y disposiciones escritas vinculados al tema de seguridad pública. Así, a mí no me era ajeno ni el ambiente de la política ni la temática de seguridad. Pero además, antes de ser ministro, fui 1 año y medio director general de Secretaría. Como director general de Secretaría, vos sos el CEO de una empresa. O sea, prácticamente todo pasa por la gestión de director general. Eso te permite a vos conocer de primera mano los expedientes, la gestión, los gerentes, las unidades ejecutoras, qué pasan, cuáles son las debilidades, las necesidades, las fortalezas, todo eso. Entonces, cuando a mí me tocó ser ministro, yo ya tenía un camino bastante importante de conocimiento en la temática, que mi aterrizaje, como yo siempre dije, fue muy suave como ministro. Entonces, y en este sentido, yo creo que a Negro todavía está en su curva de aprendizaje. ¿Y por qué decir que están en veredas distintas? No, eso lo dijiste vos. Yo digo que hay... No, eso lo dijiste vos. No, tú me dijiste están en veredas distintas. Yo lo que te marqué fueron algunas diferencias que tengo con él en cuanto a gestión, o debilidades. En veredas distintas lo dijiste vos. No, tú. No. ¿Querés ir al bar? Sí, bueno, tú dijiste. Vamos al bar. Tú dijiste estamos en veredas distintas. Y yo te pregunté por qué están en veredas distintas. Y ahí tú hiciste toda una serie de... No, yo creo que tú me preguntaste por qué estamos en veredas distintas y yo tengo... Pero no importa, a ver... ¿Querés ir al bar? Vamos al bar. Vamos al bar. Veredas, lo que estamos te es lo en lugares... Lo que estamos... Te lo pregunto por lo siguiente. Yo te contesté, lo que estamos en lugares... No, pero déjame terminar porque... Sí, dale. O sea, estoy haciendo de vuelta la misma pregunta porque tiene un sentido. No porque me está repitiendo. O sea, el saliente ministro del Interior, el entrante ministro del Interior. Estamos en veredas distintas. Te pregunté por qué. Porque en realidad es una sola vereda. La vereda del año 2024 hay 377 homicidios. La vereda del año 2025, el primer semestre, 179 homicidios. Lo multiplicamos por 2, son 358 homicidios. O sea que todos los ministros del Interior están caminando sobre la misma vereda. La vereda de que hay un homicidio por lo menos por día. Sí. Entonces, pregunto, de nuevo, ¿por qué caminan sobre distintas veredas? Si está claro que la vereda por la que caminan es que Uruguay, cada 24 horas, matan a alguien. Bueno, a ver, vos podés caminar por la misma vereda, podés tener enfoques diferentes. Si vos querés ponerme que estamos en la misma vereda, y sí, todos estamos en el mismo barco. Tú también estás en el mismo barco, todos acá buscamos lo mejor para Uruguay en un tema que nos preocupa, que es la seguridad pública. Sin duda, y que además... Como yo lo he dicho hasta el cansancio, si en esto no trabajamos con una cabeza de luces largas y como políticas de Estado, se nos va a hacer mucho más cuesta arriba. Ahora, después, podemos tener diferencias en cómo enfocamos el trabajo en la seguridad pública. Yo, por ejemplo, durante mi gestión, le traté de dar un marco a algo que capaz que se venía haciendo, pero no había una definición de una claridad, que era el enfoque dual. Pero el enfoque dual tiene un porqué. El enfoque dual es trabajar en una pata vinculada a la represión y en otra pata vinculada a las causas. ¿Tá? ¿Por qué? Porque durante muchos años gobernaron los partidos tradicionales y se trabajó más vinculado a la represión. La causa, había algunas cosas muy tímidas. Vino el frente e hizo lo opuesto, se fue para el otro lado, trabajando únicamente las causas y no en la represión. Como no reprimió, el delito creció, porque no había nada que lo contuviese. Entonces nosotros entendíamos que después de un análisis histórico de lo que había pasado en Uruguay, el mejor camino, la solución, por lo menos
para empezar a transitar una solución era el del enfoque dual. Transitemos por estas dos vías al mismo tiempo. Creo que Negro estuvo de acuerdo en eso, porque incluso... Claro, era lo que te iba a decir. Vos llevaste adelante ese enfoque, por ejemplo, le diste vida a técnicos, académicos, ¿no? Para empezar a... Sí, y él reafirmó esa posición. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Acaso no están caminando por la misma vereda? Bueno, por supuesto que tenemos coincidencias en el diagnóstico, porque tenemos excesos de diagnóstico. Lo que quizás no tenemos mucha coincidencia es cómo estamos ejecutando hoy determinadas políticas. A ver, yo lo escuchaba a Negro hablar muchas veces de que él quiere basar su estrategia en evidencia. Ahora, después cuando vas a los hechos, eso no se da. ¿Por qué no? Bueno, ahora tenemos una ley de presupuesto que no tiene presupuesto, nos enteramos hoy, para las encuestas de victimización. Entonces, si me querés basar algo en evidencia, lo que primero tenés que hacer es salir a pelear el presupuesto para tener las encuestas de victimización y tener los elementos que vos necesitas para tomar decisiones. La última información que hay, perdón, sobre ese tema, porque es importante, es verdad. O sea, se jugaba buena parte, digamos, del diagnóstico, de cómo estás parado en la realidad con esas encuestas de victimización. Si iba a ser un plan piloto, después si iba a ser una encuesta por fuera de la que hizo el INE, ¿no? Que fue la primera experiencia. Ahora sí va a ser una mucho más ampliada. Siempre estuvo previsto eso. Sí, por eso. Sí. Eso viene del gobierno pasado. Son dos encuestas. Una ya se presentó en febrero. Esa es la encuesta que va dentro del bloque de lo que hace el INE. Exactamente. Exacto. Y la otra es una que se hace cada 1 o 2 años, creo que se iba a hacer cada 2 años, que esa sí es exclusiva y específicamente de seguridad. A lo que voy es que mañana hay una reunión entre el Ministerio del Interior y el INE justamente para destrabar ese tema, porque el gobierno entiende que es prioritario que sea. O sea, el gobierno está diciendo en este momento esa encuesta se va a hacer. Perfecto. Esperemos que aparezca el dinero. Hoy no está el dinero, tampoco estuvo previsto en la ley de presupuesto. ¿Por qué no estuvo previsto en la ley de presupuesto? ¿Qué pasó? ¿Faltó gestión? ¿Faltó estar arriba de los temas? ¿Faltó ponerlo como una prioridad? Pero no es el único ejemplo. También te dice que va a hacer sus políticas basadas en evidencia y estaba proponiendo el desarme civil cuando la evidencia en todos los continentes y en todos los países donde se ha aplicado el desarme civil no funciona. ¿Pero escuchaste la propuesta de desarme civil? Por supuesto que la escuché. No es una propuesta de pero es que no salió. Heidi, chicos, vengan a entregar las armas. Tengo entendido que el propio gobierno entiende que las políticas... También estoy poniéndote palabras de lo que está diciendo el gobierno para ver si vos coincidís o no. Dicen, obviamente las políticas de desarme civil no eliminan ni siquiera las armas que terminan siendo parte de un homicidio, ni siquiera bajan, digamos, de forma considerable la cantidad de armas que circulan en una población. Ahora, aplicar dentro de la batería de medidas, pedirles más requisitos a las personas que tramitan el porte de arma, o alentar a que haya cierta parte de la población que eventualmente se saque encima sus armas, porque esas armas pueden terminar en el crimen. Eso puede llegar a aportar en algo a disminuir la violencia, pero claramente no lo plantean como la panacea. Ya existe eso. Ya existe. Uruguay es uno de los países que tiene una legislación más rigurosa en materia de control de armas. Ya existe. No funciona. Y de porte de arma también. Lo que está diciendo es cambiar la reglamentación. Pero que tenés una legislación de porte de arma, de tenencia de arma, que son cosas distintas. Tenés una legislación también para casa deportiva, o sea, tenés una legislación importante. En el caso de tenencia también piensan cambiar. Bueno, que cambie lo que tenga que cambiar, pero lo que yo te digo es que Uruguay ya tiene hoy una legislación en la materia y que ya se intentó aplicar incluso en la época de Bonomi y se ha intentado aplicar lo mismo, porque nosotros no estamos descubriendo la pólvora, lo que estamos trayendo acá son cosas que han hecho en otros países, ¿no? Porque esta idea viene de la academia, no viene de la policía, viene de la academia. Y esto lo traen, lo importan de otros países. Y que no funcionó. Y no funcionó en ningún continente. Entonces, si tú querés defender la idea, defendela. Ahora, nosotros no somos una isla que lo que no funcionó allá, acá funciona. Porque no es que lo probaron en Chicago y después no lo probaron. No, lo probaron en África, lo probaron en Europa, lo probaron en Asia, lo probaron acá en Argentina, en Brasil, lo probaron en Estados Unidos, en varias ciudades, y no funcionó. Entonces, si vos me estás diciendo que querés hacer algo basado en evidencia, porque estábamos hablando de esto, sí. Bueno, entonces tenés evidencia suficiente y abrumadora como para saber que este tipo de cosas no funcionan. Pero bueno, estos son 2 ejemplos de lo que hablábamos vinculado a basar la estrategia en evidencia. Pero después tenemos, el presupuesto, ¿no? Tenemos un presupuesto que no cumple con lo anunciado, con lo comprometido, con lo firmado, con los sindicatos y con la ciudadanía. Pero que además estamos armando un presupuesto para un plan que no tenemos. Pero tú leíste el diagnóstico del plan de seguridad, sí, obviamente, el que presentaron. Ahí no entendés que hubo
que fue muy considerado con lo que se hizo el gobierno pasado, o sea, aceptó la reducción de algunos delitos de forma sustancial. Y que la evidencia en eso es abrumador, es obvio que laudó el tema de las muertes dudosas, que fue después de 5 años que nos dieron palo con eso, ahora que les toca gobernar a ellos, parece que las muertes dudosas está laudado. Bueno, pero, pero te pregunto, bien, te pregunto a ver si eso no es una plataforma para empezar a hablar en otros términos sobre la seguridad pública. Y sí, está perfecto, bienvenido. Ahora también puede ser un cambio por conveniencia, como ahora les toca gobernar, lo que antes lo ponían como en duda, y ahora que les toca a ellos, no vamos a poner esto en duda, vamos a cambiar el discurso, porque si no, este boomerang nos cae a nosotros de vuelta. Pero eso siempre pasa, ¿no? Que creo que es el problema que tenemos últimamente. Puede ser. En el sistema político. O sea, puede ser. Este fin de semana entraron a machetazos ahí en el Carrasco Polo Club, ¿no? Y hubo 4 homicidios. Hoy hubo otro. Y escuchamos hablar a los políticos y están todo el tiempo pasándose las culpas del tema seguridad. Obvio, es como botín electoral, es maravilloso, ¿no? Nada conmueve más que la violencia, que el homicidio, que un ataque a machetazos. Uno siempre puede sacar rédito de eso. Y es lo que viene pasando. Sí. Es el renunciado Bonomi, y es lo que tú decías de los 5 años que la coalición estuvo en la gestión. El Frente Amplio reaccionó de la misma manera, O sea, siempre antepuso el botín electoral del tema de la seguridad, y ahora parece que arranca un nuevo gobierno y de vuelta lo mismo. Digo, ¿en qué momento alguien va a decir, está bien, ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a no pasarnos más facturas por esto, porque digo, son 377, 358, 360, 340 homicidios por año. Como que ya está, ¿no? Como que la gente ya no compra más eso. Digo, yo por lo menos no compro más eso. Y me calentaba cuando el Frente Amplio hacía del tema de seguridad un botín electoral. Y me calentaba cuando lo hicieron durante 10 años. Por más que hubiera fallas, porque fallas parece que siempre hay. Entonces ahora asume este gobierno, hace un llamado ahí, vamos a hacer una política de seguridad, que todos podamos estar incluidos, compartir, aportar, y ya estamos de vuelta a la misma, ¿no? Sí, yo comparto el diagnóstico que vos hacés. Lo que pasa es que, nosotros hicimos una convocatoria en el 2023 también, y que era específicamente para trabajar en el tema causas, ¿no? Una de las críticas que el Frente Amplio siempre hacía es un sistema que lo único que importa acá es subir las penas. Sin embargo, cuando Bonomi hizo la convocatoria, que participó Vázquez, las propuestas eran vinculadas al aumento de penas. Nosotros cambiamos esa lógica y en el 2023 hicimos un llamado a acuerdo multipartidario para trabajar en las causas. Y de ahí surgieron 80 y pico de medidas, 86 creo que eran, y después Sanjurjo las sistematizó en 16, que eran las que había puntos en común entre todos. De hecho, de esas 16 había 7 que las había presentado el Frente Amplio, algunas solo el Frente y otras que compartía con otros partidos. Y el Frente Amplio se levantó de esa mesa. Y se levantó un poco por lo que vos decís. El argumento en aquel momento fue, estamos muy próximos a las elecciones. Faltaban 2 años y medio. Pero bueno, se levantaron de esa mesa y ni siquiera apoyaron o votaron las medidas que ellos habían presentado, ¿no? Está bien, y vos podés tener la sangre en el ojo por eso. Pero ¿en qué momento alguien dice, bueno, ya está, vamos a dejar de pasarnos la factura? ¿A quién le corresponde ser mano y aceptar también la mano que te dan? ¿Viste? Bueno, yo me equivoqué. Y como decía Sapo, en algunas cosas lo que presenta Negro es aceptar que se hicieron cosas buenas en el ministerio pasado. Bueno, vamos a aprovechar la boleada, ¿no? Sí, pero el machetazo se lo come cualquiera, ¿no? Estamos de acuerdo, pero por eso que vota a lo colorado, a lo blanco, a por eso estamos participando en este llamado, esta convocatoria, esta invitación al acuerdo multipartidario. Nosotros preferimos, o mejor dicho, yo me hago cargo de esto. Yo creo que nosotros no tenemos que armarle el plan de gobierno al frente, porque eso es parte de vos ganaste las elecciones, te comprometiste con la ciudadanía, con ciertas medidas. Esa es tu responsabilidad. En la convocatoria lo dejan bastante claro, ¿no? No estamos delegando, nos hacemos cargo, simplemente queremos convocarlo. Bueno. Incluso lo explicitaron.
Más o menos, porque es un poco cuando lo han explicitado hacia afuera es un plan que participan todos los partidos políticos, entonces después eso se diluye la responsabilidad y tal. Nosotros estamos participando porque entendemos que tenemos que ser proactivos, como vos decías, a la hora de llevar propuestas. De hecho, hay cosas que a nosotros también nos quedaron pendientes de la gestión anterior, que nos hubiera gustado llevar adelante y que hoy las estamos proponiendo en el marco de esta convocatoria. Por lo tanto, estamos aportando y estamos participando. Lo que también he sido crítico es en dos cosas. En una, que no participe el ministro, porque me parece que es clave, es un tema importante. No tenés un programa, nos invitás a nosotros a colaborar con eso y tú no estás participando. O sea, es como una señal de que no te importa. Cuando además es el tema más importante que tenés hoy en la agenda, que es armar el programa. Porque si no tenés, todo este año, ¿qué hacemos? ¿Estamos a la deriva? Desde que asumieron hasta el año que viene, cuando tengan un plan, ¿cuál es la estrategia del ministerio? ¿Están siguiendo la estrategia que veníamos nosotros? ¿O cuál es? Porque tampoco lo han explicitado. De hecho, cuando el directorio del Partido Nacional les presentó la nota y les preguntó eso, la respuesta no estuvo arriba de la mesa. Sí. No hay un rumbo. ¿Cuál es el rumbo? No sabemos. El rumbo aparentemente estaría cuando este plan termine de diseñarse recién en algún momento del primer semestre del año que viene. Y al parecer tampoco va a haber presupuesto. Porque el presupuesto que estamos armando ahora es un presupuesto que está armado en función de no saber cuál va a ser el plan que vas a tener dentro de unos meses para adelante. Ordenamos un poquito, porque lo que dice el gobierno es, en paralelo a tratar de delinear un plan que tenga los mayores consensos posibles, que incluya obviamente a los partidos políticos de oposición, a la sociedad civil, etcétera, el Ministerio del Interior sigue cumpliendo con sus funciones del Ministerio del Interior, patrullando con algunas orientaciones. Pero hay una idea, la compartirá la oposición o no, de generar un plan que trascienda gobiernos, que se convierta en algo así como una política de Estado, que tenga una mirada a largo plazo para tratar de combatir el crimen en todas sus aristas de la forma más y todos hemos abarcativa posible. Todos hemos hablado de eso. Sí. Digo, porque ese es a veces no tiene un plan. El plan es ese. Pero que no tiene. Ese es el plan. No, el plan es llamar un plan. Y en el día a día, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la estrategia de hoy? Están interviniendo barrios, están saturando barrios. ¿Cómo es el patrullaje? Te repito lo que te dicen las autoridades del ministerio. Bueno, en paralelo hay un plan que tiene que ver con ciertas con el funcionamiento normal de un ministerio. Si no hubiera un ministro, el ministerio funciona igual. Funcionará con más o menos patrullaje, los expedientes saldrán con más o menos velocidad, pero el ministerio por inercia sigue funcionando, es un monstruo. Claro. Pero ¿cuál es el plan político de gobierno en materia de seguridad pública? Hacer un plan. El plan es hacer un plan. ¿Te parece que está mal? Y me parece que está faltando algo en el medio, que es ¿qué hacemos de acá hasta que tengas un plan? ¿Nada? ¿Estamos a la deriva? ¿O estamos haciendo lo que hicieron los otros antes? Me quedó una... ¿No sigue funcionando el ministerio, como vos decís? ¿No sigue funcionando? El ministerio sigue funcionando, obviamente, pero no tenés las directrices. Es un ministerio jerárquico. Vos la cadena de mando es la cadena de mando es vertical. Si vos no mandás, si vos no das órdenes, si vos no gestionás, si vos no estás arriba de los temas, los que están abajo, los subordinados, dicen, bueno, acá está, es el mínimo. ¿Qué hacemos hoy? ¿Para dónde vamos? Salimos a dar una vuelta, pero por acá, por allá. Es lo mismo ir a la zona roja a patrullar que no ir. ¿Cuál es la zona roja? ¿Quién determinó que es la zona roja acá? ¿Quién determinó si intervenimos el cerro porque hay un homicidio, hoy un homicidio o no? Bueno, Nicolás, ¿tú realmente crees que el director de policía, la policía no tiene estructurado un sistema de patrullaje? ¿Lo sabés que Pero sí? Se estructura también de nivel político, Diego. Yo fui ministro, yo tenía reuniones todas las semanas. Y bueno, por eso te hablo de la experiencia, no de lo que te dijeron a vos o lo que vos pensabas. Sí. O sea, las políticas también surgen de la mesa de trabajo entre los políticos, los académicos y las propuestas de los técnicos. ¿Por qué yo decidí un día intervenir, hacer los operativos de intervención en los barrios? Pues se me ocurrió, porque había determinado barrio que tenía determinadas problemáticas, lo pensamos, lo trabajamos en la mesa con la policía, lo trabajamos en la mesa con la academia. Había evidencia de que una de las soluciones a estos problemas que más funcionan es presencia policial. Y entonces, ¿qué hicimos? Operativo 4 barrios. ¿No están haciendo eso ahora? ¿Que no se juntan a delinear diferentes operativos? ¿Vos ves que hace algún operativo pesado en los barrios, que estén interviniendo barrios? Yo no veo nada. Yo lo que veo es que hay algún control de un día en Avenida Italia, llaman a todos los medios de prensa que van para que todos los chorros se den cuenta que por ahí no pueden pasar, porque en lugar de avisar después que hicieron el operativo, no, es durante el operativo para que puedan las cámaras ver que están haciendo algún trabajo. Pero eso es decirle al chorro no vaya por Avenida Italia porque está el control.
O sea, no se hacen así las cosas. Hay que tener cuidado en la policía cuando vos comunicás algo. Porque los delincuentes también están mirando la tele, o está mirando otro que después se avisa. Entonces, si cada control policial que vos vas a hacer, vas a llamar a todos los medios para que vayan ahí y vean que están haciendo algo, lo que estás es perjudicando el trabajo policial. No estás ayudando a la policía, estás perjudicando el trabajo de la policía. ¿Qué pensás sobre esa hipótesis que maneja este gobierno de que, viste que hicieron una presentación fuerte de los delitos de estafas, ¿no? Sí. Que aumentaron exponencialmente, que no aparecían en las otras presentaciones, le incorporaron esta presentación semestral y de alguna forma han deslizado que quizás la baja de hurtos y rapiñas en algo tenga que ver con estas nuevas modalidades. Eso no tiene absolutamente ningún rigor académico y científico. Lo dijo Negro antes de asumir como ministro. Yo me acuerdo que lo llamé y le dije, mirá que esto que estás diciendo, no sé quién te lo pasó, pero no es así. Lo hablé varias veces con Diego Sanjurjo también. Lo que puede pasar es que hay nuevas generaciones de personas que dan el paso hacia el crimen, o sea, el mundo delictivo, y que lo hacen a través de las estafas y no de la rapiña o del hurto. Pero rapiñeros que se reconviertan en estafadores, no te digo que no haya alguno, pero no como para mover la aguja de una baja de rapiña. No, absolutamente no. Y te vuelvo a repetir, no hay ninguna evidencia científica al respecto. Y a esta altura estoy seguro que Negro ya lo sabe porque lo dejó de decir, porque seguramente sus asesores académicos se lo habrán dicho. ¿Y qué pensás que va a pasar en los próximos 5 años con el tema de seguridad? A ver, yo tengo una visión un poco más positiva de lo que a veces veo que tienen otros colegas o periodistas o investigadores de la materia, ¿no? Que a veces son muy pesimistas con Uruguay. Hace muchos años hay algunos colegas de ustedes que vienen anunciando que Uruguay se va a convertir en El Salvador. Sí, Gabriel Pereira, por ejemplo, que sigue estos temas y piensa que estamos en el horno. Y ahí va. Pero lo viene diciendo hace 20 años y todo lo que él viene pronosticando al final no termina pasando. Bueno, ¿no? pero los niveles de violencia con que se está ejecutando y matando personas está mucho más zarpado que hace 20 años. Naturalmente, todas las sociedades, no solo la uruguaya, han cambiado. Y la problemática esta ha sido un problema en varias partes del mundo, o te diría en el mundo en general, ¿no? Que va, nos llevaría un buen rato, pero va de la mano también del crecimiento de la globalización, de la tecnología, del quiero todo para hoy, si no lo puedo obtener, busco otras formas de hacerlo por el camino rápido y eso lleva después a que la gente empiece a consumir, o sea, toda una... Pero descuartizar a una persona una gran teoría, y repartirla en diferentes puntos de un barrio no tiene que ver con... Descuartizamiento había hace 20 años atrás. Si vos buscás bibliografía en Google o buscás Nicolás, eso es malo. No, había. Vos, lo que pasa que viste imágenes capaz que el resto de la población no vio de ejecuciones sumarias y de cuerpos calcinados. Ha visto todo. Había. Y eso no había. Había, buscá. Yo ya hice este ejercicio de buscar en su momento cuando fui ministro o director general. 2 al año. Hice el ejercicio de buscar. Y había. Lo que pasa que los medios de comunicación eran mucho más escuetos, digamos, mucho más pobres en la información que se daba, no había la inmediatez de hoy de WhatsApp o de las redes sociales, entonces hay muchas cosas que vos no te enterabas. 40 vainas en una escena de crimen con armas semiautomáticas tampoco había. Eso sí, eso puede ser que sea distinto. Puede ser que hoy hay otro tipo de armas, obviamente. Eso es parte de la evolución también. También hoy hay otros medios, la policía científica, o tenés un ShotSpotter, otros medios tecnológicos para poder atacar esa problemática también, que antes no había. Entonces hoy tenés en una escena 20, 30 casquillos de bala, los recogés con el ShotSpotter, que antes ni te enterabas que había pasado esa escena, o sea, esa evidencia se perdía. Hoy con el ShotSpotter vos vas a ese lugar, recogés los casquillos, los pasás por policía científica y el día de mañana te permite formalizar o encontrar armas vinculadas a diferentes delitos que los podés atar todos con el mismo moño. Entonces, también eso ha evolucionado. Pero volviendo a la pregunta inicial, mi mirada no es una mirada apocalíptica. Yo creo que tenemos una policía nacional muy bien preparada, es una de las policías más confiables del mundo, te lo dicen otras agencias internacionales de investigaciones o de inteligencia que comparten información con nosotros, y siempre la información que surge de la policía uruguaya es una información muy confiable. Es una de las policías más tecnificadas del mundo. Yo que he tenido la posibilidad de viajar y he tenido la posibilidad de conocer proveedores y he ido a ferias de seguridad en otras partes del mundo. Lo que tiene hoy la Policía Nacional es lo que está a la vanguardia. O sea, no hay nada que la policía no tenga desde el punto de vista de la investigación científica
hasta los elementos, drones para incendios, bueno, lo que yo mencionaba, Spotter, armamento. La policía uruguaya tiene un armamento sustancialmente superior al que pueda tener cualquier banda de crimen desorganizado. Pero no podemos bajar sustancialmente los homicidios. Lo que pasa es que bajar los homicidios, primero, no es algo que lo puedas hacer un día para el otro. Requiere de un trabajo muy importante vinculado. No. El problema hace 20 años que estamos con... Exactamente, hace 20 años. Vos me podés decir, en los últimos años se me setió un poco el tema de los homicidios. Está bien, te lo acepto, subió un 3, 4%, bajó en algún año 2%, pero... ¿Qué es lo que te toda dice? esa policía, con más recursos, más tecnificada y lo que quieras, no ha logrado que un país como el Uruguay se abata fuertemente la cantidad de homicidios que hay por año. Exacto. Yo tomo el homicidio como... Sí, bueno, hemos logrado abatir otros delitos y de forma importante, ¿no? La rapiña, que es una de las cosas que más preocupa a los uruguayos, más que el homicidio, porque la idea que hay en materia de homicidio, según las encuestas que nosotros hemos hecho y los focus group, es como que la gente lo que te dice se matan entre ellos. Entonces, lo que más le preocupa al ciudadano es la rapiña por la violencia que tiene y el hurto, porque de alguna forma el hurto a veces o generalmente se da dentro de tu casa, entonces vos te sentís que te están invadiendo. Esos son los dos delitos que más preocupan a la ciudadanía. Sin perjuicio, es cierto que hemos tenido problemas en bajar los homicidios. Y acá la academia también te lo explica, porque te dice que siempre es mucho más difícil bajarlos cuando llegaron a un punto muy alto que subirlos. Entonces, en los últimos 3 gobiernos del Frente Amplio, los homicidios crecieron exponencialmente, sobre todo 2012 hubo un escalón muy grande y 2017 otro escalón muy grande hasta llegar a su récord de 2018. Pero ahí hubo todo un problema de fondo también vinculado a temas sociales, a las bandas. Como no hubo represión, las bandas en los barrios empezaron a crecer, se empezaron a sofisticar, se empezaron a asociar unas con otras, se empezaron a armar estrategias. Tiene que ver también, aunque no se habla mucho, la ley de legalización de la marihuana. Hay un estudio académico sobre eso que dice que tiene un rol muy importante en la sofisticación y en cómo las bandas de crimen desorganizado que operaban en los diferentes barrios, al verse amenazadas de la legalización de esta droga, empezaron a buscar otras alternativas, otras vías, y empezaron de alguna forma a trabajar en conjunto también. Entonces, ¿cuál es ese todo estudio? esto... Nicolás, ¿cuál es ese estudio? Te lo paso. Dale. De todo esto, obviamente, que dificulta después el trabajo de volver a tener los niveles delictivos que vos tenías hace 20 años atrás, y que la sociedad los considere como tolerables. Todavía estamos lejos de eso. Incluso habiendo bajado un 40% la rapiña, todavía seguimos teniendo una cantidad de rapiñas por año. Incluso habiendo bajado el abigeato un 60%, todavía tenemos lugares donde sigue habiendo un problema. El hurto es otra cosa. Entonces, el homicidio es un delito mucho más complejo y que además requiere, de vuelta y volvemos a lo mismo, de un abordaje de políticas sociales cuyos resultados te llevan muchos años. Y ahí es donde tenemos que tener paciencia. Yo el otro día lo planteaba en esta convocatoria al diálogo, cuando Rogido preguntó, bueno, desde la experiencia de ustedes, ¿qué nos pueden aconsejar? Yo decía, hay que tener paciencia. Mucha paciencia. ¿Se contradice con alguna de tus declaraciones? No, yo no se contradice. Yo sigo sosteniendo que hay que trabajar en política de Estado, que nos va la vida en eso, y siempre voy a apoyar las políticas de Estado. Pero marco los errores que me parecen a mí que no van en ese sentido. O en este caso, Negro ha hecho muchos errores en la gestión o en el día a día o en sus declaraciones políticas. Que no lo ha dicho. A ver, no solamente he salido yo, el presidente de la República ha salido también a corregir a Negro, o legisladores de su propio partido. Pero volviendo al tema, creo que para buscar una solución de fondo es necesario tener paciencia, darnos tiempo, y para eso coincido contigo en que tiene que haber, que yo creo que ya lo empieza a haber, una madurez política en el espectro político para darnos ese tiempo. Y en una de las áreas claves, donde creo que ya hay un consenso, hay una madurez para avanzar, es en el sistema carcelario. Nosotros dejamos el libro blanco, que era un diagnóstico con medidas de lo que había que hacer en los próximos 10, 15 años. Pese a que el Frente no lo acompañó en su momento, porque era una de las 16 medidas del 2023, este gobierno decidió tomarlo. A través de la directora Ana Juanche del INR, lo tomaron. Contrataron a Ana Viña, que era la que había hecho ese trabajo, me parece bien, y creo que Negro va en esa misma línea también. Pero hay una cosa en el presupuesto que no lo sacan del Ministerio del Interior por falta de presupuesto. Bueno, ahí hay una interrogante de por qué no aprovecharon. Ustedes, ¿Por qué no aprovecharon la oportunidad
fuerza para que se presentar haga. una norma en la ley de presupuesto para descentralizar el INR. Te dicen porque no hay plata. Entonces yo para generar una institucionalidad nueva sin plata prefiero dejarlo acá y eventualmente más adelante moverlo. Bueno, y, yo y no- quizás aparezcan fondos internacionales que Yo no permitan- tenía esa información de que era porque no había plata. ¿Por qué sería si no? Si estaba, si era un compromiso de campaña casi. No lo sé. De todo de No todo lo sé, pero si no tenías plata, de vuelta, tenés que priorizar. Capaz que había que priorizar otras cosas y tener porque si es el tema más importante de la seguridad pública y sabemos que para bajar sostenidamente los delitos necesitamos trabajar en las causas y por lo tanto necesitamos trabajar adentro de los institutos de rehabilitación, ahí se nos va la vida, es muy importante. Entonces, pongámosle músculo a eso. Otra cosa que me sorprendió mucho es que en el presupuesto no hay dinero para el programa, para el PIA, el programa de inclusión asistida, que es un programa que se hizo en conjunto del Ministerio del Interior y Mides con la Universidad de Montevideo, que es la que estaba monitoreando el programa, para que después de ahí surja evidencia científica y académica que sostenga que el programa funciona o que no. Bueno, el resultado del plan piloto ese que se hizo en el CONCAR con 600 personas privadas de libertad, que recobraron su libertad, nos decía que el primer mes la reincidencia bajaba un 22%. Es una cifra muy importante, muy interesante. Que después, en los meses subsiguientes, eso se volvía más o menos en la dinámica normal de lo que sucedía sin el programa, pero que tenía una razón, y que era que a medida avanzaba el programa, la fuerza del MIDE, de los asistentes sociales, los psicólogos, y de la posibilidad de monitorear en forma constante a estas personas iba disminuyendo, y por eso decaía. Entonces, ¿qué precisás? Plata y recursos, o plata para tener más recursos. Ahora, si este programa, que la evidencia internacional indica que ha funcionado en otros países, que acá también indica que funciona y que podría funcionar, y vos ahora no le ponés plata, entonces con esto volvemos a lo que yo decía al principio. Por un lado me decís que querés basar tu estrategia en evidencia, y cuando tenés evidencia de cosas que pueden funcionar, o me decís que querés basar tu estrategia en política de Estado, y cuando tenés un programa que perfectamente podría haber sido parte de tu política de Estado, de vuelta no le priorizás para ponerle dinero y que estas cosas den buenos frutos. Hubieran dejado más plata en caja. Yo dejé un presupuesto, lo que tenía lo utilicé. De hecho, fui uno de los ministros que utilizó mayor cantidad de su presupuesto, creo que llegamos cerca del 93-94%. Que el saldo que siempre te queda es más que nada en rubro cero, que son vacantes que no se llenaron y que son parte del rubro cero. Pero en cuanto a ejecución presupuestal, el presupuesto que tenía el ministerio lo ejecuté. Y tuve que afrontar las mismas vicisitudes que están afrontando hoy, porque la sábana siempre es corta. ¿O ustedes creen que cuando la Rañaga le tocó armar el presupuesto no tuvo los mismos problemas? No, Los tuvo. sí, Por supuesto que los tuvo. Y los mismos problemas que está teniendo Exacto, la este diferencia. presupuesto con un 4 Y bueno, con un ¿Qué la- 10. incremento le hace sobre el presupuesto base este gobierno? ¿Lo tiene medido? Al revés, creo que sobre Sobre lo que ejecutaron ustedes básicamente el último año. No. Sobre el PBI disminuye. Sobre el PBI. Creo que nosotros teníamos un 5,7 el PBI y este presupuesto el 5,6. Es significante, pero disminuye un poco. Ahora, en términos de dinero, obviamente actualizado es más. Pero vos siempre tomás como base un porcentaje del PBI, o sea que es menos. Entonces, a ver, yo entiendo las dificultades de Negro, las tuve yo, las tuvo Heber y las tuvo Larrañaga y las debe haber tenido Bonomi antes y Stirling y cuanto otro ministro haya del Ministerio Interior u otros ministerios. Pero también ahí está, volvemos al principio, la impronta que vos tengas como ministro. Vos tenés que, si vos tenés un problema, tenés que llamar a Negro, sentarte con él y no mandar una delegación de técnicos a negociar tu presupuesto, que es el más importante, el que es el que te va de alguna forma a delimitar tus 5 años por delante y vos no estás presente en esa negociación. Por supuesto que tenés que estar. Esas son algunas de las cosas que yo le reclamo a Negro como parte de la gestión. Que el tipo no está como ausente en esos temas, ¿viste? Lo mismo ahora con el INE. O sea, tiene que levantar un teléfono y llamar y decir, la plata tiene que aparecer. Y Bueno, si parece que pasó eso. Y si el INE no está, él tiene que buscar de su presupuesto, ver qué cosas patea un poco para adelante o difiere pago de proveedores, lo que sea, arregla con los proveedores y que surja la plata. Yo lo tuve que hacer. El año pasado, cuando yo pagué la encuesta del INE, y tuvimos que hacer eso también. Sentarnos con los proveedores y decirle, bueno, a ver, está bien, Una nosotros vaquita en aire fresco. vamos a contratar esto, pero lo empezamos a pagar a partir de el 2026, ponele. Entonces yo la plata que tenías prevista para ese proveedor la usé para pagar la INE. Y así es, eso se trata de la gestión. La participación en los encuentros no está
en tela de juicio, ¿no? Eso lo va a decidir Entonces, el directorio del Partido Nacional a raíz de la contestación que hizo el ministro Negro de la carta que nosotros le enviamos. Obviamente que mañana se reúne el directorio, habrá cosas para analizar en ese sentido. Una de las cosas que reclamamos era la presencia de una autoridad política, pues nos parece importante para jerarquizar el ámbito y porque además está bueno que el que te invita esté presente. Y además creo que le haría muy bien al ministro Negro estar ahí, porque ahí surge mucha información, mucho dato, mucho intercambio que te permite aprender, pero además te permite o te da la posibilidad de solucionar cosas en el momento. Yo pongo el ejemplo, el otro día en la reunión hubo un chico de presidencia que planteó un tema que te daba la posibilidad de optimizar recursos en lo que tenía que ver con cuando los policías son los que hacen las notificaciones del Poder Judicial o de Fiscalía. Entonces, quizás son cosas que cuando no es en barrios complicados, las debería hacer gente de Fiscalía o del Poder Judicial. Hoy las hace la policía. Entonces son recursos que la policía no tiene disponibles para de repente trabajo represivo en calle. Si el ministro está ahí, levanta un teléfono y lo soluciona, o convoca un diálogo inmediatamente con el presidente del Poder Judicial o con el fiscal de corte y ven cómo lo pueden esperamos solucionar. mañana entonces, a ver cómo sigue. Esperemos mañana. Dale, Nicolás Martinelli, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Es fácil desviarse.